En este segundo vídeo sobre la figura de Joseph Goebbels, veremos que la dependencia de este hacia Hitler no era solo política, sino que también afectaba al ámbito de lo personal y lo familiar. Tanto que cuando el Führer faltó, Goebbels no supo continuar. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Las campañas propagandísticas orquestadas por el ministerio de Goebbels se consagraron a dirigir el pensamiento de los alemanes hacia los fines que buscaba el partido, ya fuese el aislamiento social de los judíos o la aceptación de las acciones de agresión emprendidas por el régimen. El ministerio se aseguró el control de la prensa y de la radio. Consciente de la importancia de esta, Goebbels, desde su importante posición en el partido, dio un gran impulso a la fabricación de receptores de radio asequibles, los Volksempfänger o receptor del pueblo, así como a la instalación de altavoces en plazas, industrias y escuelas, para que la población escuchara, quisiera o no, los mensajes del partido. A partir de septiembre de 1939, sintonizar emisoras de radio extranjeras estuvo totalmente prohibido, pudiendo ser castigado hasta con la muerte. Sin embargo, ello no consiguió que los alemanes dejaran de hacerlo. Goebbels inundó Alemania con el culto a la persona de Hitler, pero hubo momentos en que el espectáculo alcanzó dimensiones colosales, como el masivo mitin de Nuremberg de 1934 o las Olimpiadas de 1936. Notable fue la batalla contra lo que los nazis llamaron arte degenerado, vanguardias artísticas que se habían desarrollado en Alemania durante el periodo de entreguerras. Prácticamente todo artista destacable se exilió, convirtiendo a Alemania en un desierto cultural. Los años iniciales de la guerra supusieron una época dorada y de trabajo fácil para Goebbels. Entregado al lujoso tren de vida que su posición le otorgaba, glorificando los logros de las fuerzas alemanas y controlando los medios de comunicación de los países ocupados. Pero todo cambió a partir de 1942. Las derrotas y los bombardeos masivos sobre suelo alemán volvieron casi imposible vender la promesa de una victoria. El esfuerzo de Goebbels se volcó en mantener vivo el espíritu combativo, cosa difícil para un pueblo que empezaba a resentirse por las muertes y por la escasez sufrida en carne propia. Hitler, encerrado cada vez más en su desconfianza hacia la mayor parte de los que le rodeaban, confió a Goebbels funciones que nada tenían que ver con la propaganda, como supervisar las defensas aéreas de todo el país. De hecho, en julio de 1944, Goebbels fue nombrado plenipotenciario para la guerra total, asumiendo la función, entre otras, de sacar más de 500.000 de hombres de industrias no esenciales y enviarlos a los frentes de combate. Goebbels era consciente desde el verano de 1943 de que era prácticamente imposible que Alemania ganase una guerra en dos frentes, y llegó a insinuar a Hitler la posibilidad de negociar un alto el fuego, ya fuera con los aliados o con los soviéticos. La furibunda negativa de Hitler le disuadió de volver a intentar esta vía, y se convirtió en el más convencido defensor de la guerra total, hasta conseguir la victoria, no fuera a perder el favor del Führer. Las campañas propagandísticas se volvieron cada vez más irreales, magnificando la importancia de las armas milagrosas, como los misiles V1 y V2 y los cazas a reacción, que si bien eran reales, llegaban tarde y en volumen muy escaso, como para ser decisivos.
Se quitaba importancia a los avances enemigos, y la contraofensiva de las Ardenas era convertida en una épica lucha de colosales proporciones. Los mensajes radiados de Goebbels iban pasando de un tono grandilocuente que aseguraba la victoria final a un talante más oscuro, llamando a una resistencia heroica que rubricase un final digno de una ópera de Wagner. Con los soviéticos cruzando el Oder y los aliados superando el Rin, ya era imposible negar la inminente derrota. Mientras otros jerarcas nazis, en medio del desastre, pensaban en cómo salir bien librados, Goebbels seguía siendo totalmente fiel a Hitler. Tras proponerle, de nuevo, la negociación en enero de 1945 y obtener la negativa, se volvió el más ardiente partidario de una defensa a ultranza de Berlín. Su esposa Magda y su hijo e hijas se unieron a él en el sofocante búnker de la Cancillería del Reich. Durante esos postreros y oscuros días obtuvo la pobre satisfacción de ser uno de los últimos fieles, después de conocerse la traición de Himmler y Göring. El 23 de abril de 1945, Goebbels emitió su último mensaje por radio, en el que instaba a los berlineses a defenderse casa por casa. Junto con Martin Bormann, fue testigo de la redacción de la última voluntad de Hitler. Este le nombraba canciller del Reich en caso de que él muriera. Una vez tuvo lugar el suicidio de Hitler, Goebbels no contemplaba otra opción que seguir el ejemplo de su Führer. Después de que Magda y un médico de las SS causaran la muerte de su hijo e hijas mediante inyección de morfina e ingestión de cianuro, él y su esposa salieron del búnker y se suicidaron en el destruido jardín de la Cancillería. Joseph Goebbels tuvo una relación especial con Hitler, pues éste se encontraba firmemente introducido en la vida de su familia. Él y Magda lo acogían a menudo en su hogar, y a las hijitas y al hijo de Goebbels les encantaban las visitas del tío Adolf, sobre todo a Helga, la mayor, a quien Hitler le tenía un cariño especial. Hitler medió a menudo en las crisis matrimoniales causadas por la falta de atención de Goebbels a su familia y a sus aventuras extramatrimoniales, pero aún así una ficticia versión de la vida familiar del ministro de propaganda era vendida como modelo de excelencia. El historiador Peter Longerich, especializado en el Tercer Reich y el Holocausto, afirma que Goebbels sufría un trastorno narcisista que le hacía buscar insistentemente ser reconocido y elogiado. Ello también cuadraría con el trato prepotente que mostraba hacia sus subordinados y hacia otros jerarcas nazis, y su devoción absoluta hacia Hitler como fuente de la valoración que creía merecer. También cuadraría con las relaciones utilitarias que establecía con quienes le rodeaban, incluyendo su familia, soporte de su imagen pública, mientras la desatendía en privado. La relación con Hitler no podría considerarse sino de dependencia, probablemente no exenta de cierto resentimiento, consciente Goebbels de la omnipresencia de Hitler en su vida. Pero cuando faltó, no pudo seguir adelante, tampoco Magda. Con Hitler no se iba solo su Führer, se iba el sostén de sus vidas, de su familia, de sus personas. Sin él no eran nada. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like y con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.